Muy buen día y bendiciones para todos. Qué gusto saludarles de nuevo. Esta es la segunda parte de la clase de esta semana y te recuerdo que estamos en la semana número 1 del ciclo de un año de estudio bíblico. Así que hoy vamos a continuar con Génesis capítulo 2 y en los primeros versículos leemos que en el séptimo día nuestro Padre Celestial completó la obra que había hecho, la obra de su creación. Así que con este mismo cese, la obra fue completada. En el versículo 3 vemos que el séptimo día fue un día bendecido por nuestro Padre Celestial. Hay una bendición especial pronunciada sobre y dentro de este día. Ningún otro día de la semana tiene una bendición específica. Anteriormente, los seres vivos, animales y hombres habían sido bendecidos, pero ahora nuestro Padre Eterno bendijo un día, un lapso de tiempo de 24 horas. Pero no solamente bendijo el séptimo día, sino que también lo santificó. La palabra hebrea que ha sido traducida como santificar es kadash y significa apartar. Esta palabra tiene dos connotaciones principales: apartar de algo y apartar para algo. En este caso, el séptimo día fue apartado de los demás días para ser diferente, pero no solamente eso, sino que también fue apartado para nuestro Padre Celestial, para ser de su exclusiva posesión. Cuando algo ha sido santificado, solo puede ser utilizado para el objetivo por el cual ha sido santificado. Es decir, que si es utilizado para otra cosa o con otro motivo, es profanado. Así que ese día es su día y lo ha apartado para él, para hacer su propio día. Por eso lo llama mi día santo en Isaías 58:13. Él tiene un propósito muy específico para ese día. Después de terminar toda la obra de creación en 6 días, preparó un día exclusivo por medio del cual él pudiera tener una relación especial con el hombre y obrar de una manera concreta dentro de él, santificarlo, así como está escrito en Éxodo 31:13. La palabra hebrea, que ha sido traducida como cesó, de ahí de esa palabra viene Shabbat, que significa parada de actividades, parada en la producción, paro de la obra o simplemente cese. La palabra Shabbat aparece por primera vez en Éxodo 16:23. Así que es importante notar que la palabra Shabbat no significa descanso, en este sentido de recuperar fuerzas, porque nuestro Padre Celestial no necesitaba descansar después de su obra de creación porque Él no se cansa, así como lo leemos en Isaías 40:28. Entonces, el propósito del séptimo día del Shabbat no es que sea de descanso, sino que sea de dedicación a nuestro Padre Celestial de una manera diferente al resto de los días de la semana. Por otro lado, es cierto que está implícito el concepto de descansar en este séptimo día, pero es más bien un resultado de la caída en pecado, cuando el trabajo del hombre se convirtió en algo pesado y el hombre tiene la necesidad de descansar un día a la semana, así como está escrito en Deuteronomio 5:14. Así que este día, el séptimo día, fue el primer tipo de templo que nuestro Padre Celestial hizo. Más adelante, designó también un lugar físico para un templo. Hay tiempos santos y lugares santos. Hay tiempos apartados y lugares apartados. Estos son principios incorporados en la creación que ayudan al hombre a relacionarse de manera correcta con su creador. El principio del séptimo día, el principio del Shabbat, no fue establecido en el monte Sinaí con la entrega de las escrituras, con la entrega de la Torá al pueblo de Dios, sino que fue establecido en la misma creación, no en relación al pueblo, sino en relación con el hombre. De hecho, fue instituido justo después de la creación del hombre y fue lo primero que el hombre experimentó después de ser creado. Así que esto nos enseña
que el séptimo día fue hecho para el hombre, tal y como está escrito en Marcos 2:27. El Shabbat, el día de reposo, no fue hecho para los judíos, sino para el hombre. En Génesis 2:4 leemos por primera vez, o está presentado en las Escrituras por primera vez, el nombre personal de nuestro Padre Celestial. Todos los demás nombres son genéricos, son títulos, pero este es el nombre propio de nuestro Señor. Así es como se llama. Este nombre es el que más revela lo esencial de él. El nombre Yod-Heh-Vav-Heh está relacionado con la gracia y la misericordia, y esto lo podemos ver en Éxodo 34, del 6 al 7. En la clase anterior hemos comentado que en el capítulo 1 de Génesis se ve la obra creativa de Dios a distancia, pero en el capítulo 2 se revelan los detalles más cercanos de ciertos actos que fueron descritos de manera general en el capítulo 1. Cuando nuestro Padre Celestial se presenta a distancia, se da a conocer con su atributo de justicia, pero cuando nos deja acercarnos y verle más de cerca, se presenta con su nombre personal, Yod-Heh-Vav-Heh, que está relacionado con su misericordia. Y esto nos enseña que cuanto más cerca lleguemos a nuestro Padre, más conoceremos de su amor. En el versículo 7 de Génesis 2, vemos que el hombre es la combinación entre el polvo de la tierra y el soplo de vida de nuestro Padre Celestial. Cuando estos dos se unieron, el hombre se convirtió en un alma viviente. En hebreo es Nefesh Yahá. Así que marcó la diferencia al traducir ser vivo cuando habla de animales y espíritu que habla cuando se refiere a los hombres. El espíritu de vida de nuestro Padre es el que hace que cada hombre pueda vivir. El ser humano no es un ser eterno en sí mismo. El alma del hombre depende del espíritu de su creador para poder existir. Solo hay uno que es inmortal en sí mismo, así como está escrito en 1 de Timoteo 6:16. El hombre solo puede alcanzar la inmortalidad en una estrecha relación con aquel que existe por sí mismo, que es nuestro Padre Celestial. Así que la inmortalidad independiente es un mito. Y este mito es el mismo argumento que se sugirió a Eva cuando fue engañada a independizarse del dador de la vida, creyendo en las palabras, ciertamente no moriréis. Así que familia, no hay vida eterna separada del eterno. Las escrituras enseñan que el alma es mortal, destructible y puede perderse. En el versículo 8 del capítulo 2 de Génesis nos enseña que hubo 3 áreas principales en la tierra: el huerto, el Edén y el resto del mundo. En el versículo 9 vemos que en el centro del huerto había 2 árboles, uno cerca del otro. El árbol de la vida representa la instrucción del Padre, la Torá, que es llamado árbol de vida en Proverbios 3:18. En Génesis 2:15 nos dice que el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Estas 2 tareas, cultivar y cuidar, son básicas en cualquier obra viva para que tenga éxito. Se trata de extensión y protección. Así que no es suficiente extender una obra viva. También hay que protegerla y guardarla. Y tampoco es suficiente guardar una obra viva. Hay que ampliarla, hay que extenderla. Toda vida tiene que desarrollarse y ser protegida para no morir. Y estos 2 principios también están reflejadas en la bendición arónica en número 6:24, que nos dice que el Señor te bendiga y te guarde. En los versículos 16 y 17 inicia diciendo que el Señor Dios ordenó al hombre. Aquí aparece por primera vez en la escritura la palabra ordenó. En hebreo es sabá, que es la raíz de la palabra mandamiento. Y en hebreo esta palabra es mitzvah, es un precepto.
Ahora nuestro Padre Celestial dio un mandamiento positivo, un precepto positivo al hombre de comer todos los árboles del huerto excepto uno. Y también dio un mandamiento o precepto negativo de no comer del árbol del conocimiento de lo bueno y de lo malo. Los mandamientos positivos traen bendiciones sobre quienes obedecen y los mandamientos negativos traen castigo sobre quienes desobedecen. A través de los mandamientos, el hombre es elevado a una posición de alteza. La palabra mitzvah, mandamiento, precepto, también incluye este concepto de encargo. Cuando una persona recibe un encargo divino, es elevado al estatus de colaborador con el Padre Celestial para cumplir sus planes de manera consciente y de manera voluntaria. Los mandamientos son herramientas que nuestro Padre Celestial ha entregado en las manos al hombre para poder mantener una relación íntima con Él y también profundizar en esa intimidad con Él. Si el hombre rompe los mandamientos, hay una ruptura en esa relación y el hombre experimenta una decadencia espiritual. El árbol del conocimiento de lo bueno y de lo malo representa el reconocimiento de la soberanía de Dios sobre el hombre. Cada vez que el hombre obedecía este mandamiento negativo de no comer del árbol prohibido, mostraba quién era el soberano, quién era el Señor en su vida y quién era su Dios. Y la única manera de poder mantener un puesto de autoridad es estar en sujeción al que le delegó esa autoridad. Así que por esta razón, con el tiempo este árbol se convertiría en un tipo de altar, un lugar de sacrificio y adoración donde la voluntad del hombre es sujetada a la voluntad del Creador. Este árbol era también la manifestación de la libertad del hombre, porque el hombre tenía la posibilidad de pecar, era libre para elegir entre la obediencia y la desobediencia. En el caso de desobediencia, la consecuencia es la muerte. Las escrituras hablan al menos de 3 clases de muerte. Por ejemplo, la muerte espiritual, cuando el espíritu humano es alejado de la fuente de la vida. La muerte física, cuando el espíritu sale del cuerpo. Y la muerte eterna, la segunda muerte, cuando todo el ser es consumido en el lago de fuego. En el versículo 18 vemos que el hombre no fue creado para estar solo. La mujer fue sacada del hombre con el fin de estar delante de él y complementarle. Así que este texto enseña que el propósito principal de la mujer es apoyar al hombre para que él pueda cumplir los propósitos del Padre Eterno junto con ella. Cuando la Escritura habla de ejercer dominio en Génesis 1, del 26 al 28, no lo expresa de forma singular, sino siempre en plural. El hecho de que la Escritura enseña que el hombre necesita ayuda no significa que la mujer no necesite del varón. La mujer necesita de la revelación del consejo del Padre que le fue entregado al hombre. El hombre es el que tiene la última palabra a la hora de decidir cómo llevar la familia, porque él es la cabeza de su esposa, así como está escrito en 1 Corintios 11:3. Más adelante vemos en los versículos 21 y 22, se nos habla aquí de la formación de la mujer y encontramos una hermosa ilustración profética en cuanto a la preparación de la novia del Mesías. En el plan eterno de nuestro Padre Celestial, el Mesías había sido destinado para ser el gobernante de todo el universo. Así que este gobierno fue reflejado en el hombre en relación con los animales y la tierra. Sin embargo, como el hombre no debía ejercer ese dominio solo, la mujer fue sacada de él para que hubiera un gobierno colectivo de hombre y mujer. De la misma manera, nuestro Padre Celestial decidió sacar del Mesías una esposa complementaria para compartir con él el gobierno de toda creación, tanto invisible como visible. Y de la misma manera que el hombre fue puesto bajo un sueño profundo, el Mesías tenía que pasar por el sueño de la muerte. Durante el sueño, la mujer fue sacada del hombre y de la misma manera, la novia del Mesías fue sacada a base de la muerte del Mesías.
porque la muerte del Mesías es la base sobre la cual la novia podía ser sacada, formada y perfeccionada para poder ser esa ayuda complementaria en el gobierno mesiánico. En Efesios 5, del 25 al 27, en estos textos, enseña que la novia del Mesías ya existía antes de que él se entregara para morir por ella. Sin embargo, la muerte del Mesías era necesaria para poder perfeccionarla, para que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosa semejante. La congregación del Mesías son los fieles dentro del pueblo de Dios, así como está escrito en Jeremías 31:4 y Mateo 16:18. En el versículo 24 de Génesis 2, aquí estamos viendo la base para el matrimonio entre hombre y mujer. El matrimonio es un pacto entre el hombre y la mujer que tienen implicaciones sociales. Por lo tanto, la relación entre un hombre y una mujer no es un asunto privado. En todas las culturas hay algún tipo de anuncio público a la hora de iniciar un pacto matrimonial. Esto nos enseña que primero hay un paso de abandono de la vida social en relación con la familia de los padres. Luego hay una unión oficial cuando una mujer se convierte en su mujer y después podrán unirse físicamente para ser una sola carne. Este es el orden establecido desde la creación para la formación de la unión entre hombre y mujer, y también lo vemos expresado en Mateo 19 del 4 al 6. En el versículo 25 vemos que la vergüenza por causa de la desnudez que experimentó el hombre al caer en pecado es debido a la pérdida de la ropa original que tenía. Ahora ya no podrá recuperar la gloria de su ropa original. Y hasta aquí entramos entonces ahora a Génesis capítulo 3, donde vemos que la serpiente ataca a la mujer. Los mandamientos habían sido entregados al hombre y él a su vez los había transmitido a su esposa. Por lo tanto, Adán no fue engañado porque sabía muy bien cuál era el mandamiento que había recibido del Padre Eterno en cuanto al árbol prohibido. Así que la serpiente hizo una pregunta astuta para entrar en discusión con la mujer. La estrategia del adversario está basada en la mentira. Él es el padre de la mentira. Así que la escritura de nuestro Padre Celestial, la Torá, es verdad, así como lo leemos en Salmo 119, 142, que dice, tu justicia es justicia eterna y tu ley es verdad. La palabra que se tradujo en español como ley es Torá. Lo puedes ver en esta referencia de la concordancia Strong 8451. Torá significa enseñanza. Significa dirección, instrucción. Es la palabra de Dios y tiene legalidad. Se ha traducido en el español muchas más veces como ley. Así que esto, Torá, lo que significa es la palabra del Padre, la enseñanza del Padre, su dirección y su instrucción a sus hijos. Y esto lo vemos en Proverbios 3:1, que dice, hijo mío, no te olvides de mi enseñanza y tu corazón guarde mis mandamientos. La palabra que se tradujo aquí en español enseñanza es Torá. Así que leemos, hijo mío, no te olvides de mi Torá. Así que es muy importante que nosotros sepamos esto, porque la palabra de Dios, su enseñanza y su instrucción tiene legalidad, pero en sí el significado es la palabra de un padre, su enseñanza para sus hijos. Es algo hermoso. Así que volviendo con lo de la serpiente, con la primera pregunta, la serpiente cambió un mandamiento y así intentó proyectar la imagen de un Dios cruel que esclaviza a los hombres mediante la ley, un Dios muy malo prohibiendo tantas cosas a los hombres que podrían disfrutar si fueran libres de esa ley.
Y esta ha sido la estrategia de la serpiente, del enemigo, desde el principio, y su estrategia no ha cambiado desde entonces, y el apóstol Pablo lo sabe, ¿verdad? En 2 Corintios 11:3, él sabe que las mentes pueden ser desviadas de la sencillez y de la pureza de Cristo, y sabemos quién es Cristo, Él es la palabra del Padre. Así que, familia, en Génesis 3:3 ahora leemos que la mujer añadió al mandamiento. No estaba prohibido tocar el árbol, solo comer de él. Así que es muy, muy importante no añadir ni quitar a la palabra de Dios, a la instrucción del Padre, tal como está escrito también en Deuteronomio 4:2. Esto es muy importante. Así que hasta aquí es la segunda parte de la clase de esta semana. Yo te invito a que nos apoyes dándonos un like, compartiendo en tus redes sociales, dejándonos un comentario en la sección que está debajo de este video. Es una manera muy práctica de hacerte presente en este canal. Te envío saludos, besos y bendiciones y nos vemos hasta la próxima. Bye bye.